Bueno, donde está la población bancaria, era un sitio riazo de toda la manzana, y la parte de abajo, paralela a Victoria, había una cancha de básquetbol, ¿ya? Que era como un centro, en algún momento un centro social de diversión ahí, ¿ya? Porque la junta de vecinos en fechas importantes como el 18, Pascua, Año Nuevo, hacían bailes, ¿ya? Y actividades ahí en ese lugar. Pero además nos servía a los niños de esa época para que nosotros jugáramos al fútbol ahí, en esa cancha, que como te digo era de básquetbol. Pero nunca vi jugar un partido de básquetbol ahí. El asunto es que los partidos nos fallaban. El clásico de San Miguel con las Rosas lo jugamos 100 veces, ¿ya? Y se jugaban a muerte, o sea, hasta que el sol se escondía, ¿ya? Y el último gol ganaba, ¿ya? Ese era, de ahí se inició, dijéramos, de ahí practicábamos siendo muy niños, 7 años, 8 años, ¿ya? Nos juntábamos ahí una veintena y un poco más a veces, ¿ya? A medida que iban llegando, iban entrando, ya uno iba llegando, ya tú vas al lado allá, y llegaba otro para el otro equipo. Pero como te digo, se jugaban los clásicos Las Rosas con San Miguel. Y ahí se empezó a gestar la rivalidad un poco, porque la mayor parte de la gente de San Miguel era de Colina, ¿ya? Y el resto nosotros no teníamos equipo. Porque en esa época también ya estaba el Vélez. Sí, estaba el Vélez. Claro. No, el Vélez ya bastante más. Sí. Un tío mío jugaba, era su club, jugaba en el Vélez, ¿ya? Entonces nosotros teníamos aquí, en la calle de las Rosas, teníamos un equipo de 7 u 8, ¿ya? Los Lemus, por ejemplo, eran como 4 hermanos al tiro. Teníamos 4 jugadores ahí, ¿ya? Y así, en estos momentos se me nubla un poco la mente de cómo está Pepe Gerardino por acá, Enrique Ahumada, que fue del Sol de Mayo después, Emilio Suyol, Fernando Carvajal, ¿ya? Hacíamos el equipo de la calle de las Rosas. Y ese fue como los cimientos, en algún modo, de lo que fue a los años después del Sol de Mayo. Había en esa época, estamos hablando del año, bueno, se fundó el 52, entre el 52 y el 60, no recuerdo cuándo entramos a la asociación, Yeah. pero entre esos años, los primeros 10 años, ya, teníamos que tener un secretario de correspondencia activo. Y esa persona era el encargado, se usaban los desafíos. Uno desafiaba a un determinado club a jugar un partido con 3 divisiones. Nosotros teníamos 3 divisiones. ¿Ya? Y de preferencia saliendo de Viña. Al principio, yo digo, el primer partido que jugamos fue con la Bañara. Con la Barraca Bañara. Yeah. Y lo jugamos en una cancha que está en la Indus Lever, ahí frente ¿cuánto se llama? Al muelle. Muelle Vergara. Ahí al frente estaba la Indus Lever y tenían una cancha de carboncillo, porque la planta era carbón. Entonces estaba impregnado todo eso a carbón. Y la cancha obviamente que era de carboncillo. No era de arena ni nada, era carboncillo, ¿no? El cual terminamos todos negros. Bueno. Ese fue el primer partido Ese fue el primer partido oficial del Sol de Mayo, contra las Barracas Bañara. Bañara. Ya. ¿Ya? No me recuerdo qué tengo que decir que nosotros ganábamos, que perdimos, no sé. La cuestión es que logramos parar un equipo bien al justo, ¿ya? Entre viejos, jóvenes, ¿ya? Pero la cuestión es que echamos a andar el club, ¿ya? Ya habíamos comprado las camisetas,
eran las medias amarillas con la cuenta verde, la botamanga verde, ya, pantalón, igual que la selección brasileña, ya lo usaba la selección brasileña en esa época y después obviamente al mundial llegaron con ese uniforme, al cual nosotros también lo teníamos, igual. Y de ahí empezamos entonces a tener que conformar a más de un equipo, ¿ya? Y para eso empezaron, así como atraídos por imán, empezó a llegar la gente. Entró mi hermano, que era un destacado profesor, ¿te ubicas, Álvaro? Sí, 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 sí. Bueno, mi hermano hizo un curso con Lucho Álamo, que fue el ayudante de Fernando Helguera para el Mundial, ¿ya? Y el Lucho Álamo, mi hermano asistió a un curso de Lucho Álamo, ¿ya? Que salió con muy buenas calificaciones, y mi hermano tomó el control de la parte futbolística. También fue presidente del club. Y él empezó a formar un equipo ya con sus conocimientos, con lo que había adquirido, ¿ya? Y él empezó a darle forma a la idea, junto con mi tío, ¿ya? A la idea de poder instancias mayores, bueno, ¿ya? Salir del campo totalmente pichanguero a entrar a una asociación. Pero teníamos un problema, que eran las divisiones inferiores. Y mi hermano era profesor del hogar Arturo Brot de Villa Alemana. ¿Ya? ¿Ya? Era el director del internado. Entonces yo dijo, tengo 3 equipos ahí, los que necesiten, pero el problema es que ir a buscarlos. Así que se analizó la situación, ¿ya? Y dijimos, pues hay que estar a las 9 en la cancha, hay que ir a buscarlo a las 8, ¿no? Más o menos era y se pensó y se hizo, ¿ya? Nosotros teníamos una burra, ahí nos traíamos como 6 o 7, y no sé, en otro vehículo, la cuestión es que llegaban aquí 15, 20, de acuerdo a la división que le tocaba jugar. Y el asunto es que logramos dar ese paso tan importante en la institución de poder hacerlo impensado, ¿ya? Porque yo creo que no estábamos en nuestra mente al principio en hacer una cosa así. Y paralelamente a eso seguía funcionando, ya la rayuela no se jugaba, pero sí. Ahora ya no se jugaba la brisca ahí debajo de unos pinos, sino que allá. Y ya el grupo de cabros que nos juntábamos ahí, los nuevos niños que venían se iban ahí. ¿Ya? Y ahí llegó, por ejemplo, Emilio Vargas, siendo un niño. Ahí llegó el Macha, ¿tú te acuerdas del Macha? El Orlando Carvajal. Sí, 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 sí. Fue presidente también del club. ¿Ya? Y varios otros. El mismo Enrique Omar, que era un niño en esa época. O sea, empezó a llegar gente que tomaron las riendas del club en su momento. ¿Ya? Algunos ya no oíamos cuando Emilio Vargas y Orlando Carvajal fueron presidentes. Yo ya no estaba en el club, yo estaba, jugaba por el club, sí, ¿ya? Pero en la parte dirigencial yo estaba metido en ferrocarril y me había metido en el gremio, yo ya estaba en la parte gremial y no me quedaba tiempo pero sí iba a jugar, ¿ya? ¿De qué jugaba usted? ¿Ah? ¿De qué jugaba? Defensa. Defensa. Era el líbero, mi hermano me hacía jugar de líbero, ¿ya? Jugaba Manolo Carreño, Manzanita generalmente el arquero, por la derecha jugaba Fernando Carvajal, yo en el centro, por el lado izquierdo el Monja, hermano del Pato Roja. ¿Se acuerda del Pato Roja?
era un, esto es un cabro que es mecánico que hace muchos años que no lo veo yo. Y en la línea media, bueno, estaba el Mochingo, cabro que está en España, Enrique Geria, Rubén Geria, que jugaba muy bien también. Y teníamos, bueno, el chico Báez, Laura, que vivían aquí atrás, Emilio Suyol, y algunos Willy Delgado. Bueno, era un muy buen equipo. Y como anécdota te cuento, el primer campeonato que participamos en la asociación fue un campeonato relámpago, ¿ya? De inauguración de la competencia, donde debutamos nosotros. Le ganamos a todos los jugadores, a la Católica, al Tarapacá, la cuestión que llegamos a la final y la ganamos. No me preguntes resultados porque no me acuerdo. Pero la cuestión es que ese campeonato relámpago lo ganamos nosotros, que fue la entrada que tuvimos en la asociación. ¿ya? Y que cumplimos un rol en general bien, ¿cómo decirte? Responsable, una institución muy responsable que aportamos, como te decía, no solo jugadores de la selección, como Emilio, el Mochingo, un cabro Villalobos, que lo trajimos, como que lo contratamos, lo trajimos a Santa Inés, le conseguimos una casa aquí y se vino a vivir con nosotros, porque todos los jugadores eran de aquí. Y Villalobos, que ahí venía de la Universidad Católica, se estaba probando en la Católica, de ese nivel era un centro delantero. Él, como condición, puso que le consiguiéramos una casa donde vivir, arrendado. Y Manzanita se la consiguió. Así que nos hicimos en un 9 pero de película, bueno, ¿ya? Y como te digo, ese cabro era de las selecciones, Emilio, no me acuerdo qué, el Mochingo. Y aportamos, como te decía, también dirigentes de esa envergadura. O sea, Guillermo estuvo 18 años con Barreto, del apellido del presidente. Esa dupla estuvo por muchos años. Así que el club se llenó de prestigio, dijéramos, por lo que nosotros representábamos. ¿Ya?